This Hola, buenas tardes. Quien habla y saluda es Héctor León, profesor del instituto y coordinador del área de desarrollo humano de este instituto. Saludo a quienes se encuentran en esta sala de Zoom y también a quienes puedan estarnos siguiendo mediante la plataforma Facebook del Instituto de Filosofía. El ejercicio del día de hoy es nuestra séptima conferencia. Esta conferencia es parte del seminario de problemas y dilemas filosóficos contemporáneos y el día de hoy me acompaña en esta sala el profesor del Instituto de Filosofía, el maestro Israel Alejandro Romero, a quien saludo y agradezco. Israel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor, y también a los que nos acompañan. Gracias, Israel. Explico la dinámica del ejercicio que tendríamos el día de hoy, iniciando con señalar que este seminario de problemas y dilemas filosóficos contemporáneos lo que pretende es ser un espacio de promoción, de divulgación de la filosofía a partir de abordar temas y problemas que resultan fundamentales en el contexto contemporáneo. En ese sentido, esta séptima conferencia está titulada Poder y Violencia en el Estado Mexicano, análisis desde el pensamiento de Hannah Arendt. Explico la dinámica. En términos generales, el ejercicio se divide en partes básicas y fundamentales. La primera implica que el maestro Israel Alejandro tendrá un tiempo estimado de 30 a 40 minutos para hacer una exposición. Una vez que él concluya esta exposición, su servidor hará un comentario y concluido este apartado, procederemos a dialogar. Quienes nos siguen en la plataforma Facebook podrían presentar sus comentarios y quienes por escrito y quienes nos acompañan aquí en la sala de Zoom pueden levantar su mano física o virtual y haremos un diálogo a partir de rondas de intervenciones. Sin más preámbulo, diré que Israel es profesor del Instituto de Filosofía ya desde hace muchos años. Desde hace muchos años ha acompañado diversas materias en el instituto, particularmente la asignatura de Filosofía de la Economía. Es la materia que probablemente distingue su colaboración aquí en el instituto. Es importante que sepan que Israel, además de ser estudioso de la filosofía, también es licenciado en psicología. Él realizó estudios de maestría en relaciones internacionales en Barcelona y actualmente ha concluido un doctorado en psicoanálisis por la Universidad Intercontinental, eh, de tal manera que es profesor de varias universidades, la Universidad de Guadalajara, el propio instituto y algunas otras instituciones como el Instituto Franciscano de Filosofía. Sin más, le cedo la palabra al profesor Israel Alejandro, quien se apoyará en una presentación para seguir este ejercicio. Israel, muchas gracias por el espacio. Adelante.
No sé si se ve. Ahí ya alcanzamos a ver si das iniciar presentación. ¿Sí se ve o no? Sí se alcanza a ver, Israel, si inicias la presentación. Ujú, muy bien. Pues bueno, el trabajo que he pensado, bueno, desde mucho tiempo, pues, en el tema de la violencia en No se este país, inició, Israel, perdón que ¿no? te interrumpa, no se inició la presentación si la Ah, a ver, aquí compartir, en compartir, ¿ya? en la parte inferior, ahí para que se pueda iniciar y la podamos ver. A ver, porque ¿en dónde Vuelve viene? vuelve a compartir y sin dejar de compartir, en PowerPoint tienes que darle en la parte inferior. Mm, a ver, ahí va. No, no sé. O te la No, paso mejor. como gustes, sí. Sí, si quieres, mejor te la paso porque se supone que aquí está. Pero bueno, a ver. ¿Te la paso por dónde? ¿Por el WhatsApp? Sí, mándala por WhatsApp y la descargo rápido. Va, ahí va. Mm, ahí va ya, ¿eh? Listo. Va a ser esto. No, sería la otra, Héctor. La que está abajo. Es una chiquita de 8.
Listo. Ahí está. Bueno, ese es lo que voy a intentar trabajar. Obviamente, cuando uno aborda, bueno, este tema tan complejo como es el de la violencia en México, obviamente mi primera intención es tratar de comprender obviamente desde mis lecturas. Encontré este texto, este ensayo, es un ensayo de Hannah Arendt sobre la violencia, y cuando lo leí me abrió ciertas luces. Obviamente cuando uno aborda siempre temas del presente, de lo que está ocurriendo, pues es difícil, ¿no? Poder también, obviamente, tener una idea clara, puesto que obviamente las cosas están ocurriendo, ¿no? Entonces es difícil de repente poder, a diferencia de poder abordar un tema del pasado, ¿no? En donde obviamente ya uno puede tener muchísimas referencias. Entonces, pues bueno, es un tema complicado, es un tema que me genera eh, también mucho problema abordarlo, pero este ensayo me abrió algunos puntos y quiero compartirlos con ustedes. Entonces, el trabajo busca entender el poder y la violencia como conceptos opuestos y no como uno que causa el otro, porque la ciencia política occidental ha justificado siempre su conexión para analizar eventos sociales. Entonces, la filósofa y politóloga Hannah Arendt ha dedicado su ensayo sobre la violencia a aclarar las consecuencias lógicas y las de su aplicación cuando se piensa el poder y la violencia como consecuencia. Entonces, al momento en el que un analista de ciencia política busca comprender e interpretar fenómenos sociales, ese ha sido siempre el problema, justificar esa relación entre poder y violencia. Entonces presentaré 3 tesis siguiendo sus argumentos expuestos en su ensayo, y a la par buscaré establecer una relación con la realidad de nuestro país en 2 apartados, uno dedicado al narcotráfico y el otro al populismo. Entonces, no sé si le puedes poner, Héctor, bueno, ahí está, lo traté de poner sintéticamente el punto que quiero. O sea, la idea de que la ciencia política ha justificado la relación entre violencia y poder. Entonces, ese punto es uno de los esenciales que voy a trabajar. El primer apartado, entonces, lo llamo narcotráfico y gobierno son lo mismo. La primera tesis es la idea de que la violencia puede ser enmarcada en un campo racional y puede ser usada estratégicamente para persuadir al oponente. Arendt plantea, más y más disuasión es la mejor garantía de paz. El problema es que dicho marco racional conlleva el peligro de que si las armas son los medios y éstas se tienen, pueden los fines pasar a un segundo término y se ponga la atención en los medios, o sea, en las armas. La violencia como estrategia para poner fin a un problema la han usado en las teorías realistas entre países simétricos y asimétricos, ya sean democracias, imperialismos, totalitarismos. El narcotráfico en nuestro país ha usado la violencia como estrategia de coacción al gobierno federal o estatal, al asesinar a ediles, gobernantes, candidatos, jueces y funcionarios. Sabemos que los distintos cárteles cuentan con armas de uso del ejército y de logística para llevar a cabo sus operaciones. Recordemos el intento de asesinato del entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. No sé si le puedas poner en la otra, Héctor. El entonces vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, detalló que se aseguraron 13 vehículos, posiblemente utilizados para el atentado,
y un gran arsenal que incluía 5 fusiles Barrett, un lanzagranadas, 40 armas de diversos calibres, 7 granadas, 51 bombas Molotov, 39 chalecos, 96 cargadores y 2.805 cartuchos de diversos calibres, además de 414 casquillos de bala. Este incidente, recuerden que ocurrió en el Paseo de la Reforma, que es un lugar en donde se supondría que es muy difícil que pudiera pasar este tipo de situaciones, ¿no? De acontecimientos. En este caso, con lo que pasó a Harfush, el fin pasa a un segundo término, como lo piensa Arendt, sino que se pone en el centro, en este caso, las armas, ¿no? O sea, el uso de la coacción. O sea, la idea que trato de plantear aquí, pues es que a los cárteles del narcotráfico lo que les interesa es utilizar el poder, en este caso la violencia instrumentalizada, para poder ejercer presión al gobierno. Esto obviamente también lo hacen la política y ahorita vamos a ir a ese punto. Ahora bien, el cártel Jalisco Nueva Generación aseguraba que Harfush era parte de su nómina. No sé si recuerdan aquel video en donde sale el cártel diciendo precisamente que era un empleado de ellos, ¿no? Y que éste los había traicionado y por lo mismo el intento de asesinato. Hasta se difundió entonces un video donde explicaban cómo es que Harfush operaba para el cártel de las 4 letras. En este caso, lo importante fue dejar en claro que un atentado como el perpetrado se puede llevar a cabo contra un alto funcionario del gobierno en plena Ciudad de México. Eso es lo que querían ellos mostrar, la capacidad de poder penetrar precisamente a la Ciudad de México, donde el gobierno anterior, si ustedes recuerdan, de Mancera, repitió hasta el cansancio que la Ciudad de México se encontraba blindada y que aparte no había cárteles en la Ciudad de México. Para Arendt, la violencia no es calculable y crea incertidumbre. Algo puede siempre salirse de control. La prueba más fehaciente es la guerra que dio el expresidente Felipe Calderón con instituciones corrompidas y debilitadas. La Policía Federal de García Luna. El resultado de esta guerra, aparte de los muertos llamados muertes colaterales, fue una proliferación de cárteles muy sanguinarios. Quizás el mayor y que marca un antes y un después es el cártel de los Zetas, liderado en aquel momento por Heriberto Lascano Lascano. Entonces aquí lo que podemos ver en esta primera tesis es cómo de alguna manera los cárteles utilizan la violencia como un medio de coacción para que los gobiernos cedan a sus fines. La segunda tesis es que el pensamiento occidental ha señalado una relación entre poder y violencia, para incluir la última como una categoría política. Hobbes decía, acuerdos sin espada son solo palabras, o frases como la guerra sigue siendo la última ración. Arendt piensa que todas estas teorías políticas no se sustentan en un análisis social y sobre todo en las consecuencias al ser aplicadas, ya sea para justificar acciones políticas o para interpretar acciones, como lo hacen los académicos, que también ellos las justifican en muchos momentos. Dice Arendt, el peligro es que estas teorías no solo son plausibles, porque obtienen su evidencia de las tendencias actualmente discernibles, sino que por obra de su consistencia interior poseen un efecto hipnótico, adormecen nuestro sentido común, que es nada menos que nuestro órgano mental para escribir, comprender y tratar a la realidad. Aquí lo que Hannah Arendt lo que intenta decirnos, pues es que prácticamente damos muchas de las premisas de la ciencia política en donde justifican esta relación de poder y violencia
como premisas verdaderas, como peticiones de principio, y a través de ahí los politólogos deducen una gran cantidad de premisas, pero sin darse cuenta si esa primera premisa obedece a un hecho de la realidad. Hannah Arendt piensa que no, que estas son prácticamente teorías que son hipotéticas y que no se fundan en hechos reales. Por consistencia interior, cuando dice Arendt en esa cita, entiendo que son deductivas y que son lógicamente coherentes, pero no son verdaderas. Entre varios autores clásicos abre un espacio para considerar algunos marxistas y distinguir el pensamiento de Marx, aunque no deja también de cuestionarlo. Ella, sobre todo en el ensayo, hace una crítica muy directa a los marxistas, más que a Marx. Incluso por momentos del ensayo ella defiende algunas ideas de Marx, pero lo que ella intenta es cómo distintos movimientos sociales han utilizado el pensamiento de Marx y lo han tergiversado precisamente para justificar esta relación entre poder y violencia. Los marxistas que cuestiona es Mao Zedong, quien justifica, al igual que Hobbes, el uso de la violencia. El poder procede del cañón de un arma. Arendt recuerda que para Marx la violencia no es una categoría, sino la contradicción lo que lleva a una transformación. En un texto de juventud de Marx sobre la política, Marx dice lo siguiente, y se me hace que en esa cita es muy claro Marx. En esta prosperidad general en la que las fuerzas productivas de la sociedad burguesa se desarrollan con tanta abundancia como es posible en el marco de las relaciones burguesas, no cabe hablar de una verdadera revolución. Una revolución así solo es posible en los periodos en los que estos dos factores, las fuerzas productivas modernas y las formas burguesas de producción, entran en contradicción. Entonces la contradicción tendrá que contemplar la desigualdad existente entre estos dos agentes, o sea, entre el obrero y el burgués. Y tendremos que sumar precisamente a esa desigualdad la conciencia de esa desigualdad que llevaría al proletariado a una guerra civil. Pero de nuevo no es solamente la guerra, sino la transformación en última instancia de un modelo económico por otro. O sea, ese es el fin, al final de cuentas, para Marx. O sea, la transformación de un modelo económico por otro modelo económico. Pero, sin embargo, apelando a la tesis, cuando de alguna manera estos grupos toman a Marx, se centran prácticamente en la violencia, o sea, en el hecho de tomar las armas, de generar una guerra civil, de derrocar a un gobierno, pero a final de cuentas dejan de lado el fin que Marx buscaba, que es el cambio de un modelo económico por otro, ¿no? Con esto, Arendt intenta hacernos ver que las nuevas izquierdas distorsionan el pensamiento de Marx e intentan justificar la violencia para sus movimientos. Ella se refiere a todos los movimientos estudiantiles, que debieron de haber sido los movimientos estudiantiles que estaban en contra precisamente de Vietnam. Entonces, ya sea el asesinato de algún personaje político relevante, achacando a las derechas o a las rebeliones sociales relacionadas a la izquierda, eran justificadas por la ciencia política. Así es como nuestra realidad, también el narcotráfico, ha absorbido esa lógica y las usa ambas, ya sea el asesinato de personas específicas, como los dos funcionarios recientemente de la Ciudad de México, ¿se acuerdan? Estos dos funcionarios del Estado de México que fueron asesinados, o las matanzas masivas que hacen precisamente el crimen organizado. Y aquí siempre he recordado la matanza de Piedras Negras, donde la cantidad de desaparecidos hasta el día de hoy sigue siendo incierta. No sé si quieras cambiarle, Héctor. Bueno, aquí tenemos a Heriberto Lascano. Recuerden que Heriberto Lascano
perteneció al cuerpo militar de la élite conocido como Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, el GAFE. Los Zetas sabemos que fueron gente que desertó del ejército y que trabajó para Ociel Cárdenas Guillén hasta que Ociel Cárdenas Guillén fue detenido, y es ahí cuando precisamente ellos crean el cártel de los Zetas. Aquí lo que se hace interesante es que el cártel de los Zetas es el primero cártel para mí que utiliza estrategias militares de coacción precisamente para generar terror. La forma que los Zetas actuaban era precisamente generar el máximo terror, ya sean en videos que se grababan en donde por primera vez, ustedes recordarán, veíamos gente mutilándola, o esas escenas de gente colgada en los puentes peatonales, ¿no? En donde los cuerpos se convertían en un modo de comunicar a otros cárteles o a las policías de su presencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos precisamente a Heriberto Lascano, ¿no? Alias el Lasca. Bien, Héctor. Bueno, esto es lo que yo había dicho anteriormente sobre el peligro de las teorías. Si quieres, puedes poner el otro. Bueno, aquí tenemos la masacre de Allende, que a lo mejor algunos recordarán. Una vez que Heriberto Lascano fue asesinado, nunca se supo en realidad si realmente Lascano fue asesinado, porque recuerden que su cuerpo prácticamente lo recuperaron los Zetas y se lo llevaron, y así que quedó obviamente sin saber que si era el Lasca o no. Para muchos dicen que sí, otros dicen que no. A la muerte de Lascano, quienes tomaron precisamente el cártel de los Zetas fueron precisamente los hermanos Treviño, que ustedes recordarán que el gobierno ahorita de Estados Unidos está pidiendo a jefes de los cárteles, y en la primera que mandaron, entre ellos iban los dos hermanos Treviño, ¿no? Los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como el Z40, y Omar Treviño Morales, el Z42, ex líderes de los Zetas ahora detenidos, pensaban que había 3 traidores a su organización que estaban colaborando con las autoridades de Estados Unidos y se habían llevado hasta 10 millones en ganancias por la venta de drogas. El resultado, como una venganza, los Zetas lo que hicieron es cobrarse con toda la familia y con todos los conocidos de la familia. El resultado entonces desaparecieron a 26 personas, 20 familiares y allegados de Garza, 3 amigos de Cuellar y 2 trabajadores de Héctor, y destruyeron 32 casas y 2 ranchos, los Garza y los 3 hermanos. Esos fueron los 2 ranchos destruidos, incluso ahí se ve uno de ellos. Aquí lo interesante es que 20 agentes de la policía municipal fueron instruidos para no salir a patrullar. O sea, se sabe que la gente, cuando llegaron los Zetas a Allende, obviamente la gente avisó a la policía y la policía hizo caso omiso, ¿no? No respondieron entonces a los llamados de auxilio que se presentaran y levantar cualquier apellido Garza para entregar al grupo criminal. Incluso sabe que la propia policía los custodió a poder ir tomando a todos los familiares o amigos, y eran entregados precisamente a los Zetas. Partes de las críticas de Aren a la justificación de la violencia, dice, por la izquierda fueron dirigidas también al pensamiento de Frantz Fanon y a Jean-Paul Sartre. Este último piensa que el hombre puede alcanzar una liberación cuando asesina a su opresor. Es el hombre, dice, recreándose a sí mismo. Aren quiere mostrarnos que esta idea de Sartre tergiversa la idea original de Marx cuando esa recreación se lleva a cabo por el trabajo y no por la violencia, pues el trabajo produce y crea a su vez y relaciona al hombre con la naturaleza y con otros seres humanos. Entonces, para mí, Aren lo que intenta siempre en el texto es por qué la ciencia política ha establecido o justifica esa relación entre poder y violencia, y cómo los teóricos
de alguna manera los políticos toman de alguna manera esas premisas teóricas y las aplican a la realidad. Entonces, lo que yo intento mostrar es que al hacerlo, precisamente los políticos, el justificar precisamente esa relación, el narcotráfico al mimetizarse con el gobierno termina siendo exactamente lo mismo. O sea, se mimetiza precisamente con la forma de actuar del gobierno, ¿no? En este caso, ahorita voy a ir a ese punto específico, ¿no? Arendt, fíjense cuántos autores ha criticado Arendt, a Hobbes, ha criticado a Mao Zedong, ha criticado a Fanon, critica a Jean-Paul Sartre, y ella incluso se plantea y dice, bueno, ¿por qué estos pensadores de alguna manera terminan avalando esta relación? Aquí dice Arendt sobre Sartre, he citado a Sartre para mostrar cómo este nuevo cambio hacia la violencia en el pensamiento de los revolucionarios puede permanecer inadvertido, incluso para uno de los más representativos y prominentes portavoces. O sea, la crítica es muy clara. ¿Por qué? Porque alguien como Sartre justifica eso. Podemos darnos cuenta que la justificación de la violencia se encuentra arraigada en la teoría política, sea de derecha o de izquierda. No tenemos por qué sorprendernos que lo estén también en su praxis. El narcotráfico ha operado como ha actuado en muchas ocasiones el Estado. El periodista Carlos Velázquez, en su libro El karma de vivir en el norte, dice lo siguiente: ¿por qué la comarca lagunera, una comunidad pacífica, participaba en la lucha por el control del narcotráfico? Nos olvidamos de que esta tierra poseía una vocación violenta. Pacifistas, pura madre. Los terreonenses pasamos a la historia por una carnicería espectacular. Asesinar a 100 chinos en 1911. Los obligaron a arrojarse desde el techo del casino de la laguna frente a la plaza de armas. Los laguneros estábamos familiarizados con la violencia desde hacía varias generaciones. La violencia entonces acompañó a los laguenses desde 1911 hasta los episodios más cruentos en el 2014 con el cártel de los Zetas. Obviamente está también la de San Fernando, que ustedes recordarán que también fue otro episodio gravísimo en su momento. Recuerdo en una entrevista a una de los sobrevivientes de Piedras Negras, Silvia Eugenia Garza, en el programa de Julio Astillero. En un momento de la entrevista habla de que los sobrevivientes mantienen un diálogo con el militar Luis Crescencio Sandoval, con Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas sobre una reparación del daño en un evento privado. Ella expresa que nunca ocurrió absolutamente nada en relación con las promesas de reparación. Luego tocó hablar de Rubén Moreira, quien fue gobernador cuando ocurrieron los lamentables sucesos. Y dice textualmente que su gobierno y el cártel de los Zetas eran lo mismo. De hecho, ella en la entrevista es muy fuerte porque hay una parte de la entrevista en donde Astillero incluso le dice, bueno, y esas propiedades, dice, pues esas propiedades son, en este caso yo tengo una casa y tengo algunas propiedades, pero dice, pero por el temor precisamente a que me desaparezcan ya no los Zetas, porque ya los Zetas ya estaban extintos, sino más bien al gobierno precisamente de Moreira, es que dice, yo tengo temor. Dice, y es ahí cuando ella dice que los Zetas y prácticamente Moreira eran lo mismo y se estaban protegidos. Acuérdense también que los Zetas tenían un control de la cárcel de Tamaulipas, ¿sí? Tenían un control total de ella. Dice, no se puede entender entonces la masacre y las desapariciones que se dieron en un tiempo aproximado de un año sin la colusión de las autoridades, porque las desapariciones en Piedras Negras o en Allende, la propia mujer dice que no fueron ese día en donde se quemaron las casas y en donde se secuestraron a todas las personas, sino que durante todo un año siguieron desapareciendo personas, ¿no? Relacionadas a este caso. Entonces, dice, la violencia entonces
Dice, no se puede entender la masacre y las desapariciones que se dieron en un tiempo aproximado de un año sin la colusión de las autoridades. Es así que podemos tomar entonces las dos premisas de Arendt, la violencia como categoría política y el uso de la violencia como estrategia para solucionar problemas. El narcotráfico aplicó ambas premisas al mimetizarse con el Estado. Entonces, ese es el primer apartado. El segundo lo quiero dedicar al populismo. Y la pregunta que me hago es, ¿poder y violencia se necesitan mutuamente? La tercera tesis dice que muchos son los teóricos políticos que establecen una relación entre poder y violencia, hasta el punto de sostener que sin violencia no habría poder. En nuestro país, el Partido Revolucionario Institucional, en momentos claves de nuestra historia reciente, pensaba esta relación y la puso en práctica. Fíjense, esta relación entre el poder y la violencia. Tlatelolco, 1968, la guerrilla de Lucio Cabañas, la Liga del 23 de septiembre en 1970, el Halconazo en 1971, el levantamiento armado del ejército zapatista, el asesinato de Ruiz Massieu, de Luis Donaldo Colosio, la matanza de Acteal, la matanza de Tlatlaya y la masacre de normalistas de Ayotzinapa en el 2014. Arendt dice lo siguiente, retomando a Wright Mills y a Max Weber. Existe un acuerdo entre todos los teóricos políticos de la izquierda a la derecha, según el cual la violencia no es sino la más fragante manifestación de poder. Toda política es una lucha por el poder. El último género de poder es la violencia. Entonces, pues bueno, el PRI la aplicó bastante bien. Para muchos teóricos de renombre, como Bertrand Jouvenel, que de hecho lo cita mucho Hannah Arendt, dice, en su libro sobre el poder nos muestra que hubo pueblos que usaron favorablemente en sus ritos las potencias de la naturaleza y obtuvieron recursos y lograron un desarrollo económico y técnico, pero en lugares geográficos donde no había muchos recursos, se tenían que hacer de ellos a través del saqueo de los recursos que pertenecían a otros pueblos. Aunque una sequía podía cambiar que un pueblo que no había optado por la guerra ahora lo hiciera. Es así que Arendt interpreta los estudios de Jouvenel acerca de la violencia antigua como parte de la esencia del Estado. O sea, Jouvenel dice que para él la esencia del Estado es la violencia y se desplace entonces a las teorías modernas. La esencia del Estado es la violencia. Dice el propio Jouvenel en una cita, toda la historia del hombre no es sino la rebelión contra su condición original, un esfuerzo para asegurarse más bienes que los que tiene el alcance de la mano. Entonces podemos ver cómo hay, otra vez desde la ciencia política, justifican, incluso desde la antigüedad, y esto ha pasado precisamente a la modernidad. Aquí también pensaba en un texto de un antropólogo, para los que les interese. Marshall Salins tiene un libro muy bonito que se llama La ilusión occidental de la naturaleza humana, en donde también Salins hace una crítica muy fuerte a la idea de que el hombre es egoísta por naturaleza, o sea, que el egoísmo ha sido el motor precisamente de todos los seres humanos. Salins en ese libro hace una crítica a esa idea. Entonces, la esencia del Estado se muestra entonces en la oposición entre el que manda y el que obedece. Y es así que entonces la conservación de esta dualidad es lo que hace que un Estado perdure o decline. O sea, la idea entonces es que la violencia el Estado la utilizaría precisamente para mantener precisamente un orden. Estaba leyendo hace unos días texto de Adorno, de Theodor Adorno, en donde Adorno dice una cosa que se hace muy interesante. Dice Adorno que para él toda moral universal solamente puede sostenerse a través precisamente de la violencia. Dice, en realidad, siempre que se ha querido sostener un tipo de moral universal, siempre se lleva a cabo, pero ejerciendo siempre la violencia y la coacción para que los demás acepten dichos preceptos, ¿no?
ciertos valores, ¿no? Obviamente, pues yo creo que aquí él se refería al nazismo claramente, ¿no? Aquí entonces, en esta idea, me acordé mucho de Díaz Ordaz. Dice, recordemos las palabras del expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, en una entrevista a un joven periodista cuando le pregunta acerca de los acontecimientos de Tlatelolco. Y Díaz Ordaz dice, de lo que estoy más orgulloso es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, todo se puso en la balanza. Yo creo que muchos de ustedes pues ya recordarán aquella entrevista, ¿no? En su discurso no hace otra cosa más que justificar la violencia para restituir el orden del Estado. Nos podemos trasladar a la República y podemos encontrar también la misma justificación. Fíjense esta cita de Platón. Veamos lo que dice Platón en el libro 7, en el párrafo 520a. Te olvidas nuevamente, amigo mío, de que nuestra ley no atiende a que una sola clase lo pase excepcionalmente bien en el Estado, sino que se las compone para que esto suceda en todo el Estado, armonizándose los ciudadanos por la persuasión o la fuerza. Fíjense bien, por la persuasión o la fuerza, haciendo que unos a otros se presenten los beneficios que cada uno sea capaz de prestar a la comunidad. Entonces vean cómo también aquí el propio Platón deja la idea de que la violencia o el Estado puede utilizar el poder y la violencia si se trata precisamente de preservar el orden o de restituir el orden perdido. Es importante decir que el poder en la era moderna aparece retomado a Pacerín. Aquí después plantea Haren a este autor, y aquí es para mí donde Hannah Arendt en este ensayo se va a acercar a las ideas precisamente de la banalidad del mal, aunque no lo nombra, pero sí se acerca, haciendo un análisis sobre cómo en el poder y la violencia en las sociedades democráticas y sobre todo en la idea de los funcionarios, cómo se ejerce el poder en la burocracia, ¿no? Que es una crítica. Recuerden que también estas ideas de críticas a la burocracia pues están en Kafka, ¿no? Entonces dice, el poder en la modernidad se presenta diseminado en funcionarios que son especialistas en no asumir ninguna responsabilidad, pues esta desaparece en una cadena de mando extensa. Quiero decir que es un poder que se aplica sin saber quién es en realidad quien lo aplica. A lo mejor porque no existe tal entidad, es que se vuelve angustiante. Aquí Arendt se acerca a lo que después llamará la banalidad del mal cuando asiste al juicio de Adolf Eichmann como reportera de la revista del New Yorker, así que en esa lógica de la burocracia, al hombre no le queda de otra que someterse a dicho poder. Entonces aquí podemos ver cómo y es algo típico si ustedes se percatan en el ámbito de la política, la forma en la que los políticos se deslindan de los problemas, ¿no? Eh, para mí, yo creo que de los casos, no sé a ustedes qué les parezca, y bueno, a Héctor también, pero este caso, por ejemplo, de Florence Cassés, a mí se hace que es uno de los casos más emblemáticos, incluso de impunidad y de cómo trabajan las fiscalías, cómo trabaja el Poder Judicial, cómo intervienen las televisoras y cómo a final de cuentas es una telaraña tan compleja que incluso ya vimos a Gers Manero diciendo que volverá a intentar meter a la cárcel a Vallarta, siendo que él dice que hay seis víctimas de secuestro. Pero entonces la pregunta es, si varias de esas víctimas, por lo menos dos, no fueron del momento en el que se hizo el montaje y fueron en otro momento, tuvo que pasar 20 años sin que la fiscalía pudiera darle sentencia. O sea, hay cosas que de verdad aquí son, pero incomprensibles. Y el problema queda ahí.
Entonces queda la duda de si Vallarta fue un secuestrador o es una víctima, y seguramente a lo mejor nunca lo sabremos. Quedará eso siempre en esa telaraña de todos los personajes que actuaron ahí, ¿no? Arendt entonces reconoce que de los pocos teóricos políticos que discutieron dicha lógica del poder visto como sometimiento fue John Stuart Mill, quien pensaba que los ciudadanos deben participar en la vida política, muy cercano a la propuesta de Arendt acerca de la democracia participativa. Podemos ver cómo para Arendt la violencia no puede operar en una democracia participativa, en un republicanismo o en la desobediencia civil. Pienso que ella trata de construir la relación entre poder, acción, discurso y la libertad, como cimiento de las tres categorías. La libertad es entendida aquí como garantía de tener voz y poder participar en el espacio público, lo que nos llevaría a un modelo pluralista y por lo mismo complejo, porque es impredecible y frágil. Y esta se me hace muy interesante, esta idea, porque aunque parece simple, eh, no es ingenuo, Arendt, porque todo el tiempo dice, bueno, el problema de la pluralidad o de darle voz, que ahorita voy a plantear porque la idea del poder, como lo entiende Arendt, más bien es en la idea de legitimidad. Dice, el poder para que se ejerza tiene que tener legitimidad. Y entonces lo desvincula de su relación con la violencia. Entonces, el poder entonces depende del número de asociados, es lo que le dará legalidad por la vía democrática y legitimidad por el pueblo. Entonces, al gobernante para la toma de decisiones. Y bueno, para terminar, obviamente me faltó la parte del populismo, que ahí, bueno, ya en otra ocasión podré plantearla. Lo que yo intento, mmm, nada más con la idea del populismo, es que sí, para mí quien entendió bien esta separación entre poder y violencia, aunque lo aclaro en mi ensayo, que lo hacen demagógicamente, es precisamente el partido Morena. Si ustedes se fijan, lo primero que hizo Andrés Manuel López Obrador es insistir todo el tiempo el no somos iguales. Y ese no somos iguales es precisamente el no usar la violencia. Andrés Manuel en todo momento quiso desvincular esta relación entre violencia y poder. Esto obviamente demagógicamente, porque aquí tenemos el poder blando y sabemos que el poder blando, cuando se aplica, pues puede ser a través de videos para poder desacreditar a alguien o precisamente, o utilizar, por ejemplo, en este caso, el hecho de que Morena tenga poder en la Cámara de Legisladores, en la Cámara de Diputados, y a través de eso promover reformas, ¿no? Y estas reformas que tumbaron al Poder Judicial y que obviamente pues también lo van a hacer ya con el INE. Entonces, el poder se sigue usando. Lo que para mí intenta Andrés Manuel López Obrador muy hábilmente es desvincular la relación entre poder y violencia que para mí el PRI lo llevó a cabo y lo llevó a cabo en muchísimas etapas de la vida del país. Y lo que intento mostrar es precisamente que pudieron hacer eso. Entonces, para terminar, simplemente yo diría que la violencia para Arendt no tiene cabida en la política. O sea, no puede ser ni una estrategia, ni tampoco puede ser una categoría política. Ya que su aparición en lo público es la nulidad de la política. O sea, para Arendt la violencia es lo que hace que no haya política, es acabar con la posibilidad de ella misma. Es el divorcio entre el actuar y la palabra, ya sea un acto brutal como el asesinar, desaparecer, desmembrar cuerpos o la palabra vacía que promete algo sin la intención de hacerlo. Ahora bien, el poder, para que pueda llevarse a cabo, necesita de instituciones autónomas que aseguren un espacio plural. Quiero decir, que den lugar a la participación civil sin simulación. Esto es también algo muy importante porque
Aquí tenemos todo lo que se va a plantear con foros de discusión o consultas ciudadanas que también hemos visto que son muy dudosas, ¿no? Todas ellas, ¿no? Entonces, el poder dentro de un espacio plural es creativo, aunque por naturaleza siempre será un espacio de tensión, de incertidumbre y fragilidad, como se dijo anteriormente. O sea, para Hannah Arendt, la forma es, la política es precisamente el discutir los problemas. Y en esa discusión hay pluralidades, hay muchas formas de pensar. Y eso es por lo que ella apuesta. A pesar, dice, que obviamente llevar a cabo eso implica tensión, implica que muchas veces no se pueda llegar a los acuerdos que se quieran. Entonces, desde esa perspectiva de Arendt, la política entonces sí se puede reinventar y puede entonces otorgar un sentido al futuro. La violencia no otorga sentido al futuro. No solamente, repito, aniquila la política, sino que quien se hace precisamente del poder y de la violencia a un país, para Hannah Arendt eso dura poco tiempo. No tiene un futuro. Pues gracias. Dejamos de compartir la pantalla, ¿verdad? Sí, está bien. Ok, gracias Israel. Eh, no sabría exactamente articular un comentario porque son muchas ideas y voy a decirlo de esta manera. Desconozco el texto al que has hecho referencia en el cual te planteas y no solo lo desconozco, sino como bien fuiste señalando, eh, dice que no, que la visión de Fanon no, dice que la visión de Mann no, dice que la visión de Sartre tampoco, es decir, es un poco complicado. eh, por lo menos así en este esquema, saber entonces que sí. En todo caso, yo quisiera reaccionar diciendo que es muy complicado poder no vincular la relación existente eh, entre poder y violencia. A mí me cuesta entender que eso sea una posibilidad, ¿no? Y más bien esta tesis clásica de que la violencia es una suerte de ejercicio del poder, eso me parecería importante. En todo caso, yo quisiera preguntarte como reacción algunas cosas que no señalas. Una parte de tu exposición se concentra en referir en una explicación del problema fundamental que nos atraviesa, que es la delincuencia organizada y el narcotráfico. Pero voy a decirlo de esta manera, Israel, y cómo explicar otras posibles relaciones, por ejemplo, la violencia que ejerce el capital, ¿no? La violencia que ejerce el capital, y cuando digo el capital, me refiero a la violencia que ejerce no solo el Estado cuando es omiso en la política pública, sino la violencia que ejercen los macroestados, es decir, el Fondo Monetario, el Banco Internacional, incluso estados paralelos, ¿no? Estados paralelos que se sobreponen al Estado y que le dicen cómo articular la política pública. Pienso, por ejemplo, en grandes emporios, ¿no? Slim y Walmart, Nissan, o sea, cómo poder explicar la violencia del capital o incluso, voy a decirlo así, la violencia que se ejerce, por ejemplo, desde la
el tecnocapitalismo, ¿no? Es decir, hoy una forma de ejercicio de la violencia es con redes sociales, con tecnologías, con inteligencia. Para esto, el texto o la explicación nos permitiría dar una explicación de eso, incluso de otras formas de violencia como la violencia religiosa existente en un país que desconoce pluralidad o la violencia, voy a decirlo así, ideológica y la violencia psicológica que enfrentamos. Hay posibilidades de una explicación. Sé que es estirar demasiado el concepto, pero a ver, ¿por qué lo planteo? Lo planteo porque el Estado mexicano en el que vivimos también aparecen estos indicadores de violencia. Más que comentarios sería una pregunta. No sé si quieres reaccionar de manera breve para que después podamos dialogar y no concentrar esto en un monólogo. Sí, yo lo que podrá decir es que Aren lo que plantea en el texto cuando va abordando a distintos autores, a Marx lo defiende, porque más bien lo que ella plantea es que a Marx lo han tergiversado. Y, pero sin embargo, cuando habla de Fanon o habla de Hobbes, o sea, va recorriendo muchos autores como tratando de entender por qué la ciencia política ha justificado esta relación entre violencia y poder. Ella lo que intenta hacer es desarticular precisamente esa relación, que no solamente se justifica académicamente, sino que obviamente se lleva a la praxis. Y creo que es ahí en donde ella dice, las consecuencias cada vez que siempre se hace son funestas para seres humanos. Entonces la idea para mí del texto es desarticular esa relación y tratar de pensar precisamente el poder no en términos de violencia, sino el poder como legitimidad. Pero precisamente para que un gobierno pueda tener legitimidad, pues tiene que obviamente eh, lo que promete cumplirlo. O sea, la relación entre lo que se dice y se hace es fundamental. Cuando esa dimensión se rompe, pues obviamente podemos entrar en gobiernos que pueden simular precisamente el decir que ellos se legitiman, pero en el fondo ahí contesto a tu pregunta. El poder se puede utilizar no a través ahí de la violencia, sino a través del poder blando, que es utilizar, por ejemplo, estructuras económicas, instituciones, para poder de alguna manera someter a las personas, ¿no? Entonces ahí ya no es la violencia en el sentido físico, pero sí es una violencia blanda, como le llaman en la ciencia política, ¿no? Gracias, Israel, por esta puntual acotación. Te propongo que si estás de acuerdo, vamos dialogando con las personas que nos siguen en la plataforma de Facebook. Uh -huh. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, y a quienes nos acompañan aquí en esta sala de Zoom, la propuesta sería si pueden levantar su mano física, si es que tienen prendida la cámara, o su mano virtual para expresar alguna reacción, comentario o algún cuestionamiento. Vamos haciendo una ronda de un par de intervenciones. Ya está una intervención, perdón, Néstor Ver, adelante. Buenas tardes a todos. Agradecerle al maestro Israel Alejandro, profesor de lógica hace mucho tiempo. Bien, yo creo que me ha quedado claro tres situaciones bastante claras, ¿no? Creo que su enfoque, pues al final se convierte algo social desde la política y entonces miramos cómo el poder unido a la violencia no queda legitimado y viceversa. La violencia no es una forma legítima de poder. Y creo que ahí pasamos a la segunda parte, donde eh, la violencia es un fenómeno que surge
y desde este mismo enfoque político por la corrupción de la misma política. Creo que es un remedio, un recurso que utiliza la clase política al verse superado por las situaciones. Y entonces allí es donde, pues creo que el enfoque de una posible solución puede ser salvaguardar la política, pero creo que al final también es mirar cómo el ejercicio del poder tendrá que estar enfocado no en una cuestión económica, autoritaria, sino en el bien común. Creo que eso es lo que trasciende y hacia dónde puede ir pues, cierta humanización del poder. Sí, Última cuestión, creo que la violencia en México tiene rostros concretos, hechos concretos, y eso, pues gracias ahí por el recuento histórico de cómo esto se ha venido dando hasta llegar a este momento. Y creo que al final, en México, estos hechos y estos rostros no requieren mucha interpretación, porque creo que hay algo, y también eso me gustaba, del tema del sentido común, donde la vida, pues es lo que vale. Y creo que es ahí donde la filosofía puede tener un gran aporte al poder mirar esos mínimos, esa moral universal, pues esos detalles que van haciendo que la vida pueda ser humana, ¿no? En México creo que esa es una gran tarea. eh, Creo que las últimas conclusiones que hablaba sobre pues, la situación actual del poder de la 4T en el rostro de López Obrador, pues al final es como que evidenciar en qué situación, en qué rol y sobre todo en qué discursos estamos metidos a nivel político. Y creo que pues eso es denunciar que esos discursos no nos llevan a ningún buen lugar. Muchas gracias. muy bien, Néstor. Muchos saludos, pues muchas gracias. La verdad, creo que rescatas varios puntos para mí, fundamental. Creo que hasta los explicaste mejor que yo. Muy bien, Néstor. Gracias. ¿Quieres reaccionar frente a lo que dice Israel o escuchamos a Francisco? No, a Francisco está bien. Ok. Adelante, Francisco. Francisco, ahí está. Le escuchamos. Bueno, no sé por qué no. No sé si nos escucha, Francisco. Bueno, creo que ya no. Se arrepintió. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna reacción, alguna pregunta, y si no, ¿te parece respondes Sí, a lo que dice Néstor? sí, está bien. Si quieres, te escuchamos respecto de lo que piensas en referencia a lo que dice Néstor. Sí, pienso que, bueno, obviamente el tema de la violencia en este país, hay una cosa ahí, Néstor, que a mí, eh, cuando hablas, por ejemplo, esta cuestión de cómo la política puede deshumanizar y la violencia deshumaniza en cierta medida, hasta qué punto los muertos en este país se convierten en estadísticas. Y si te fijas más allá del PRI, del PAN o de Morena, utilizan el mismo recurso, la estadística o la forma de esquivar, por ejemplo, lo de esta maestra que muere y cómo Rocío Nale intenta decir, bueno, pues es que murió por un paro cardíaco, ¿no? Y ayer acaba de salir la nota, pues de que efectivamente, pues sí, murió por un paro cardíaco, pero producto precisamente de la violencia que se ejerció. Creo que también uno de los problemas que a mí más me generan, y es algo que la verdad lo puedo decir, me asusta, no es solamente la cantidad de muertos o de desaparecidos que hay en este país, sino el cómo muere la gente en este país. Eso es algo que a mí se me hace que es algo eh, y que para mí, no sé tú cómo lo piensas ahí, por eso yo lo planteé ahí, para mí el antes y después
fueron los Zetas. Los Zetas introdujeron una forma de matar, de usar la crueldad, pero al mismo tiempo también de que la consumamos. O sea, ellos filmaban a los muertos y había incluso algunas plataformas en donde la gente podía ver estos videos de cómo mataban. Y creo que los cárteles, los demás cárteles, recordarás, por ejemplo, la Barbie después creó a los matacetas y las tácticas que utilizaba la Barbie eran igual. Él mismo lo decía, tengo que matar con la misma crueldad para hacerles ver que nosotros también somos iguales que ellos, ¿no? Incluso recuerdo que en una entrevista que le hacen a la Barbie, cuando hablaba de los Zetas decían, los Zetas no tienen mamá. Esa es la forma en la que se refirió. O sea, los Zetas eran sanguinarios, o sea, llegaban a límites extremos. Entonces creo que eso para mí es una forma, la violencia lleva una forma de deshumanización. Y yo pienso que la idea de Arendt, no sé tú qué pienses, es precisamente que la política tiene que llevarnos a la humanización. Tiene que ayudarnos precisamente a dialogar. No sé cómo veas tú eso. Néstor, ¿tienes reacción? Y si no, pasamos a Sí, dialogar. en esta parte coincido, el tema de la brutalidad y sobre todo el exhibicionismo, que nos abre a pensar qué otros poderes fácticos están metidos en esta línea de violencia. Sí. Gracias, Néstor. No sé si alguien, ahí está Francisco, ahora sí. Yo quería participar. Creo Bueno, que adelante, Francisco. ok. Y después Rosa, adelante, le escuchamos. Ok, disculpen por el equivoco hace rato, no supe cómo moverle. Lo que acabo de escuchar ahorita con la conversación de los compañeros y aquí el maestro Israel me hace reafirmar algo que he estado pensando en estos días, que tiene que ver más o menos con esto que dice de que el sistema está para reproducir el sistema, mas no está para reproducir la vida. Y en esta lógica creo que la violencia pues cabe y se puede explicar, ¿no? El momento en cómo esta violencia también empieza a formar sistemas económicos, sistemas sociales, y no nomás eso, sino que también se vuelve una herramienta no de control, sino ahora sí de terror, de sometimiento. Y lo que pasa bueno, yo hablo desde mi persona, lo que pasa en nuestros interiores, pues pasa esta confusión, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo es posible que hay algo, ¿no? A lo cual yo estoy entregado, pues, para la vida, o sea, en este caso, pues uno va a trabajar por la idea del dinero y que por medio del dinero, pues va a obtener lo que necesita para vivir, ¿no? Pero pues lo que pareciera más bien es que el dinero pues está reproduciendo este sistema, ¿no? Y más que reproducir nuestra vida, está reproduciendo las condiciones que ocupa el sistema, pero que literal van aniquilando poco a poco nuestra vida, ¿no? Y eso también a la par nos va despegando de nuestros entornos, al grado de que también hemos de alguna manera asimilado la violencia, pero también hemos perdido los vínculos que tenemos con otros seres vivos y con otros espacios. En este caso, pues es la naturaleza, lo sagrado, que es también muy importante, ¿no? El lenguaje, el mismo conocimiento, ¿no? Pareciera que ya la sociedad de la razón se está transformando en una sociedad de consumo, y en eso pues también nuestra humanidad va tomando esa forma, ¿no? ¿Cómo lo podemos identificar? Pues es muy fácil, ¿no? Al grado de que vivimos la violencia, o sea, estamos en una guerra también en México totalmente, y nos atemoriza, pero a la par también se nos hace tan cotidiano, ¿no? Entonces, y eso también va reflejando no nomás nuestro temor, sino también
la circunstancia en decir, bueno, el que le pase algo a otro, pues no me atemoriza, al contrario, ¿no? Tengo que tomar el papel del vengador, del que me tengo que cuidar, de todos estos roles que también implican una violencia, ¿no? Y así yo más bien lo plantearía, ¿no? O sea, la violencia más bien es la que reproduce el sistema y el sistema está para reproducirse a sí mismo, más no a la vida, ¿no? Eso sería lo que a mí me gustaría compartir por el momento. Muchas gracias. Gracias, Francisco. ¿Quieres reaccionar a este comentario, Israel? Israel, está apagado tu micrófono. Fíjate, Francisco, bueno, Héctor y Néstor y los demás que están aquí, hay una tesis que yo no tomé en cuenta de Arendt, que ya es la última que viene en el ensayo, en donde hace una crítica a todos los autores, incluso a ellos, a Freud, aunque no lo nombra, pero eso es muy obvio que se refiere a él, a autores que piensan desde la psicología que la violencia es como algo inherente al humano, porque la idea de ella es más bien que la violencia es instrumental, o sea, se hace con conciencia y toda una planificación, una planeación precisamente para llevarla a cabo, ¿no? Entonces también ella piensa que estos pensadores que piensan que la violencia es como inherente al humano, dicen, es otra forma de justificar otra vez, o sea, siempre esta idea entonces de que esta violencia es una parte de la animalidad del ser humano y que en algún momento aparecerá y entonces justificará. Entonces ella dice, no. Entonces, aquí lo que podemos ver con lo que nos planteó Francisco, pues podemos ver cómo la política cuando ejerce la violencia es instrumental y el narcotráfico también la hace de manera instrumental. O sea, no son cosas que salgan de la rabia, ¿no? Sino son cosas que se planean, que las planean y que tienen fines para aplicarlas. Las aplican por algo muy específico. Y creo que ahí está el punto. Por ejemplo, en el caso de García Harfuch, para mí yo creo que el hecho de que no lo hayan matado no demerita lo que ellos querían hacer, que es mostrar que pueden entrar a la Ciudad de México y que en una parte transitada de la ciudad pueden ellos ejercer su poder. Creo que ahí está para mí la idea, ¿no? Y obviamente, pues para llevar a cabo eso, pues por eso les leí la cita del periódico, bueno, todos lo vimos en la tele, ¿no? Este camión cargado de personas, las Barrett, por ejemplo, son metralletas muy grandes, que son muy pesadas. Entonces, ¿cómo pudieron llevar todo eso hasta ahí? Pues bueno, a través de logística, ¿no? Entonces, creo que ahí está. Gracias, Alejandro. Entiendo que Rosa quiere tener una intervención. Antes de cederle la palabra a Rosa, me voy a permitir pagar los promocionales de quienes me tienen aquí, que es el proyecto del Instituto de Filosofía, para decir que recientemente hemos sacado el número que celebra los 25 años de la revista del Instituto de Filosofía. Y entonces, si ustedes van a nuestra página, a la página del Instituto de Facebook, van a encontrar ahí que ya ha sido publicado y la misma está descargable. Ahí en el espacio se indica el número de las publicaciones. Ustedes pueden ir a este sitio del instituto y descargar este ejemplar de 154 páginas. Explico brevemente que este ejemplar aborda temas fundamentales como los 25 años del instituto y el tema de las prácticas filosóficas, que es un tema fundamental en los últimos años. Bueno, este sería como un primer promocional, un primer corte. Ahora sí, Rosa, ¿quieres tomar la palabra? Sí, gracias, Héctor. Y también gracias al maestro Israel. Este, no sé si ha leído el libro del periodista Saviano.
de 000, de cómo la cocaína gobierna el mundo, él hace una pregunta de cuánto tiempo se necesita para quitarle al hombre lo que lo hace ser humano, lo que lo hace humano. Y a partir de ahí narra el entrenamiento de los Zetas, que fueron entrenados por los caiviles de Guatemala, y cómo fueron entrenados para matar con armas o sin armas, destrozar un cuerpo con la boca, con las manos. Entonces, yo, siguiendo su presentación, que la verdad por los hechos pues es espeluznante lo que estamos viviendo y que el cerebro ayuda a anestesiarnos un poco para seguir viviendo y para hacer de esta vida algo más vivible, yo me pregunto, el Estado administra la violencia. La violencia es rentable en todos los sentidos. Los feminicidios no acaban porque dan mucho dinero. Si ustedes se meten a observar cuánto dinero hay en presupuesto para proyectos para las mujeres, para la violencia por razón de género, es muchísimo dinero. Entonces, yo trabajé en ello, yo dije, claro que no conviene terminarla porque da mucho dinero de todos los fondos mundiales. Luego vemos, por ejemplo, la trata de personas, que es lo que más entra de dinero al país por la prostitución infantil. Pues claro que no conviene acabar con ello. Entonces, entiendo que la violencia no es producto del poder, que se requiere poder para sostener y administrar ese tipo de violencia, porque la violencia sí está en función de algo, como lo dijo usted, y creo que está en función del capital. Pero según usted, eh, ¿qué cree cuál es la consecuencia? ¿Qué da por resultado que, que se llegue a la conclusión de que necesitamos que la violencia siga sosteniéndose, administrándose? Claro que eso es por quienes llevan a cabo y quienes gobiernan este país y el mundo, ¿no? Pero me gustaría saber su opinión. Si el poder no produce la violencia, ¿qué lo produce? Gracias, Rosa. Israel, ¿quieres reaccionar? Bueno, son preguntas, bueno, esa pregunta de Rosa es complicada. No sé si pueda contestarla porque obviamente, como dije también, estos temas a mí me exceden por la complejidad que ellos tienen, ¿no? Mm, Obviamente la cuestión de lo que dices, Rosa, se me hace interesante y creo que eh, algo que a mí me ha gustado, fíjate que yo cuando hice mi tesis de relaciones internacionales, yo la hice en aquel tiempo, fue más o menos como en el 2011, la hice sobre los partidos de ultraderecha en Europa. Y fíjate que cuando yo lo hice, prácticamente muchos maestros se quejaron de mi trabajo porque decían, bueno, pero estos partidos que tú tomas de Europa, pues tienen un nivel de votación muy bajo y incluso unos ni siquiera están en el Parlamento Europeo. Entonces, como ¿para qué los tomas? Y yo lo que planteaba era que había una narrativa en donde había para mí un discurso proteccionista que empezaba a aparecer. Eh, y creo que ahora podemos dar cuenta cómo hay todo un discurso de proteccionismo, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, ¿no? Donald Trump tiene un discurso proteccionista y creo que lo que intentan todos estos discursos proteccionistas es volver a generar falsos ideales como ideales perdidos. Si te fijas, prácticamente todos estos discursos proteccionistas apelan a algo que se ha perdido, como una especie de ideal perdido, a lo que éramos antes y lo que dejamos de ser. Entonces la promesa es volver otra vez, traer de nueva cuenta eso, ¿no? Y de alguna manera lo que se busca
son prácticamente chivos expiatorios, que siempre el chivo expiatorio es la migración. Entonces, en Europa hay un problema, un odio a la migración, y podemos ver cómo todos los grupos de ultraderecha, si te fijas, todos apelan precisamente, son antiglobalistas, son anti-migración y anti-Unión Europea. En el caso de Estados Unidos, pues obviamente eh, todo lo que es migración de Latinoamérica para ellos, para Donald Trump es prácticamente la gente que trae el mal, ¿no? Entonces, para mí creo que detrás de todo eso hay una necesidad de volver a una economía proteccionista. Entonces, los países están otra vez, de alguna manera, construyendo la idea de que hay un enemigo afuera. Creo que ese es mi... Gracias, Israel. Si Rosa y o Francisco después quisieran tener alguna reacción, es posible, solo les pido que levanten la mano para hacer una segunda ronda de intervenciones. Rosa, le pregunto, Francisco, ¿tienen alguna reacción? No, solamente por ese, más bien pregunta no, pero reacción sí. Por ese proteccionismo también se están generando nuevos enemigos y nuevos objetos a quien aniquilar. Digo objetos porque entonces es el problema que tengo que eliminar. Sí. Y de hecho que llamen a los cárteles mexicanos terroristas, creo que pues, intuimos qué es lo que quiere el gobierno de Estados Unidos con México, ¿no? Ya generó un enemigo y sabemos qué hace con sus enemigos, ¿no? Entonces creo que sí es muy delicado. Pero gracias, profe. Sí, sí, y sobre todo, Rosa, la cuestión de cómo, o sea, se me hace interesante que por un lado los llamen terroristas, pero luego por otro lado los pidan y después hay cárteles que negocian con ellos, ¿no? Como los Chapitos y se llevan a toda su familia, pero al final de cuentas el poder norteamericano, como es a través de lo que ellos digan y se toma como verdadero, entonces para mí se hace que una de las formas, no sé tú cómo lo veas, pero creo que lo que hace el gobierno es eh, recabar información, puedan de alguna manera verificarla o no, para coaccionar precisamente al gobierno de México, o sea, para ejercer presión diplomática después, ¿no? Si te fijas, lo que ronda siempre por el discurso ahorita en las noticias es Estados Unidos irá después por políticos mexicanos y por políticos de Morena. Entonces, y aquí está Adán Augusto, ¿no? Bueno, hay todo un tema ahí ya muy, muy complicado con el personaje, ¿no? Gracias, Israel. Quiero proponerle a Ceci Mejía, si en lugar de leer su comentario, si quieres tomar la palabra, Ceci. Ceci, ¿nos escuchas? Gracias, buenas noches. Primero que nada, un saludo muy grande para los dos. Fui alumna de los dos en UNAP y para mí es un placer estar aquí y escucharlos nuevamente a los dos. Pues a mí sí me cuesta mucho trabajo separar el poder de la violencia. Sé que es un tema muy difícil y también sé perfectamente bien que tal como lo plantea la autora, pues lo dice desde un punto de vista muy idealista, creo yo, así es como yo lo entiendo, porque, porque obviamente ella está diciendo que se tendría que llevar a cabo desde una legitimación, ¿no? Lamentablemente para mí, y digo para mí porque es mi punto de vista nada más, eh, tanto nuestro sistema político como nuestra sociedad, pues dista mucho de ser legítima en muchos aspectos. Y la violencia en México actualmente ha llegado a un nivel tan grande y tan alarmante
que asusta desde muchos aspectos. Creo, como lo mencionaba hace un momento Rosa, el cerebro nos ayuda un poco para anestesiarnos, pero cuando, no sé si les pasa, pero a mí sí me ha pasado, cuando de repente me dejo apabullar por esas ideas que me vienen después de escuchar tantas cosas que suceden alrededor, realmente es hasta de miedo, quizás a vivir la cotidianidad. Entonces, sí me cuesta mucho trabajo entenderlo, me cuesta mucho trabajo pensar que pudiéramos llegar a eso como sociedad. Sin embargo, como lo mencionó el maestro Alejandro, la filosofía es un buen camino, y pues aquí yo le vería nada más otro punto interesante, que es que aunque la gente no sepa qué es filosofía, es algo que no le llama la atención a las personas. Entonces, es algo en lo que no están interesados, aunque ni siquiera sepan lo que es ni para qué puede ser. Entonces, creo que eso sería todo lo que puedo aportar en este momento, y pues gracias por permitirme. Gracias. Israel, ¿quieres reaccionar a este comentario de Ceci? Está apagado tu micro, Israel. Sí, pues obviamente, pues saludos, Ceci. Sí, yo creo que la apuesta de Arendt, por eso lo planteé en algún momento, puede parecer como muy simple, pero creo que para Arendt no podemos renunciar precisamente a que podamos verlo como ingenuo, ¿no? Porque la ingenuidad nos llevaría a una pasividad o a aceptar. Obviamente para Arendt la política es acción. De hecho es un concepto importante en ella, la acción, en el sentido de que tiene que llevarnos a espacios públicos, nos tiene que llevar precisamente a tratar de confrontar precisamente en este caso el poder, ¿no? De no hacerlo, pues obviamente nos llevaría pues simple y llanamente a una aceptación de esta realidad. O sea, esto es así, ya no hay nada más que hacer, más que aprender a vivir con ella, ¿no? Un poco lo que Francisco planteaba, ¿no? Entonces, creo que obviamente la idea de Arendt, por eso dice Arendt, pues el problema está en llevarlo a la práctica. Eso es muy complejo, pero obviamente pues tenemos que de alguna manera, de alguna manera luchar. Luchar para mí, ¿en qué sentido? Eh, creo que luchar, la filosofía es una forma de luchar. La filosofía cuando aborda temas sociales, creo que la filosofía ayuda, en este caso lo que decía Néstor también, rescato a pensar cosas, analizarlas, y también a compartirlas en estos espacios, ¿no? No tampoco quedárnoslas en un espacio académico. La academia también puede ser para mí otra, no sé qué piensa Héctor, pero a mí la academia luego me genera también mucho conflicto, porque la academia también es de sordos, o sea, hablas con pares nada más. Entonces, para mí, esto que hace Héctor, de llevar la filosofía a gente que sepa o no sepa, creo que aquí todos entendemos de lo que estamos hablando, aunque no necesariamente sepamos de Hannah Arendt, creo que se entendió por dónde va el asunto y creo que eso nos permite comunicarlo. Entonces, la filosofía no debe ser un impedimento para dialogar con los demás, ¿no? Entonces, la filosofía para mí es una forma de acción, siempre y cuando llegue a las personas, ¿no? Y en este caso, pues claro, Ceci, pues sí, la filosofía, pues a lo mejor mucha gente no le importa, pero también creo que no le importa cuando terminamos hablando con términos muy rebuscados, con categorías meramente. Por eso lo que traté de hacer en el ensayo es hacer, como Héctor me dijo, trata de hacer algo
que puedas comunicarlo con las personas. Entonces traté dentro de lo que pude establecer esa relación, ¿no? Que nos podamos entender todos y sin necesidad de que la filosofía se convierta en sí misma en un impedimento para dialogar. Gracias, Israel, por esta reacción. A quienes nos siguen o nos escuchan mediante la plataforma Facebook, si tienen alguna pregunta, alguna reacción, pueden escribirla y con gusto leeremos. Y por supuesto, a quienes nos acompañan aquí en esta sala de Zoom, también pueden levantar su mano, reaccionar, incluso aun cuando ya lo hayan hecho. Ya se ha retirado la doctora Yasmín Velasco, pero dejó un par de comentarios, Israel. Dice, felicidades por tu presentación. Nos dejas con ganas de conocer el análisis del populismo. Después compartes el ensayo. Bueno, ya nos dirá si el ensayo que has escrito se puede socializar. Si es así, nos lo mandas y quien lo solicite se les puede compartir. No sé si como pregunta pudieras decir un poco de qué va este análisis del populismo que faltó en tu exposición, aunque sea así a grandes trazos. Sí, fue lo que mencioné hace rato, Héctor, sobre cómo el populismo entendió, en el caso de López Obrador, entendió que esta relación de poder y violencia demagógicamente es lo que le permite a él distinguirse precisamente de los demás, ¿no? O sea, los demás han utilizado la relación entre poder y violencia, nosotros no somos iguales, nosotros jamás utilizaremos la violencia, y si te fijas es algo que Andrés Manuel siempre no solamente lo dijo, sino trató de llevarlo a cabo, aunque desde mi perspectiva, desde una perspectiva demagógica, porque de todos modos el poder blando lo usó. Bueno, y no solo habría que decir que desde un poder blando, sino, voy a decirlo así, cuando yo pienso no solo en los partidos de derecha, sino en los partidos de eso llamado la izquierda, que no creo que lo sean. A eso me refiero, Israel, con que ellos son productores y reproductores de una violencia ideológica, es decir, el populismo es ideología que justifica eh, y ejerce no solo una violencia ideológica, sino una violencia psicológica con el chantaje que hace de los marginados, ¿no? Es decir, porque a ver, ¿quién se opone a que haya un programa de 60 y más y que los adultos mayores tengan un recurso? ¿Quién se opone a las becas de estudiantes? Pero la manipulación psicoafectiva de lo que eso representa, digámoslo con sus letras, es violencia, ¿no? O sea, no. Sí, es precisamente lo que yo llamo como ese poder blando, en donde, si te fijas, el lenguaje siempre lo matiza, siempre lo matizó a Andrés Manuel López Obrador y muestra que es un político hábil. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando él decía, yo no tengo enemigos, tengo adversarios? Entonces, todos esos matices que él hace es como una forma él mismo de decir, pues bueno, yo no voy a utilizar ese poder demagógicamente, el poder de aniquilar a alguien o de ir a matar a alguien, pero claro que el poder se puede usar en este caso a través de otras. Bueno, recordarás aquel momento de del poder de justicia cuando la presidenta de la corte no se paró y que eso representó en un momento dado, incluso aquí lo pongo en el ensayo, donde él mismo jocosamente se burla. Y incluso dice, no se paró, qué bueno que no se pare, en otros momentos eso hubiera ocurrido solamente por ser el PRI. Ahora no, son otros tiempos, pero sin embargo, al poco tiempo vimos todo
lo que generó, o también lo de Lorenzo Córdoba, no sé tú cómo lo veas, o sea, utilizar a Lorenzo Córdoba para ponerlo precisamente en los textos de primaria de los niños, se me hace como un exceso, ¿no? De ese poder, ¿no? Obviamente lo que hizo él, pues es incorrecto, pero también hay que decirlo, también lo hizo en un ámbito privado y obviamente, pero ponerlo en un texto de primaria, utilizar un texto de primaria para ponerlo como un ejemplo del racismo, son esas formas ahí de uso del poder. El tema que nos has propuesto, Israel, violencia y poder en el Estado mexicano, es amplio y tiene muchas aristas. Un poco para ir cerrando este diálogo, porque difícilmente podríamos abordar todas las vetas, las aristas que nos representa. Yo te haría un par de preguntas. Yo no sé si Hannah Arendt pertenece a una tradición, no sé qué lectura tengas, de una filosofía política de perspectiva humanista. ¿En qué sentido humanista? En el sentido de tiene confianza en la condición humana, tiene confianza en que haya un ejercicio responsable del poder. Yo no sé si es así. Sí. Pienso, no lo sé, ¿qué dirías al respecto? Que Hannah Arendt nos permite entender una parte de la realidad, no solo humana, sino del poder. Y de acuerdo con ella en que no todo poder necesariamente es poder violento. Los pueblos originarios de América Latina nos permiten ver que el poder puede ser servicio. Yo personalmente no estaría tan de acuerdo con ella en que, o por lo menos en esta afirmación que se plantea, de que la violencia es instrumental. Pienso que no solo es instrumental, sino que es condición animal. Y ahí estamos, ¿no? Que somos animales. Yo no sé, es pregunta, ¿qué dirías respecto de una afirmación que podríamos hacer de que Hannah Arendt nos permite entender una parte del problema o una dimensión del problema, pero la realidad de México dista no solo política, geográfica, culturalmente, en el contexto que le tocó vivir, que es el contexto judío, y esta categoría que decías en la que se acerca de la banalidad del mal, pues es bien complicada trasladarla aquí, por lo menos para mí, por una razón, porque voy a decirlo así, yo no sé si ella se enfrentó con el mocha orejas. Yo no sé si ella se enfrentó con la Mataviejitas o se enfrentó con el pozolero. Y yo no sé si el concepto banalidad del mal es un concepto que nos permite explicar las formas de mal, las formas violentas de la realidad del contexto mexicano. Yo no sé si tendríamos el desafío de pensar por cuenta propia y elaborar categorías como maldad extrema que tomen distancia de la conceptualización teórica de estos autores, y que estas conceptualizaciones, categorizaciones que elaboremos nos permitan acercarnos a una explicación, voy a decirlo, desde el locus donde nos encontramos, desde el sitio y la tierra que pisamos. ¿Qué dirías, Israel, al respecto? Bueno, pues para ser concreto, sí, obviamente, por eso cuando inicié, Héctor, yo no me considero como alguien que me identifique con Hannah Arendt en el sentido de conocer toda su obra y de tratar de ver a través de ella todo. Yo me encontré este texto, lo leí como maestro y de repente el texto me evocó ciertos problemas y dije, bueno, voy a usar este texto, pero igual
como tú planteas, pueden ser otros. No, o sea, no creo que Arendt nos vaya a plantear la realidad tampoco de lo que pasa en México. Incluso, pues aquí Rosa María también en su momento habló de un texto, cité otros, puede haber otros autores que nos permitan entender incluso nuestra realidad concreta, ¿no? O nosotros mismos, aventurarnos a tratar de teorizar. Entonces sí, concuerdo completamente. O sea, yo tomé a Arendt porque tomé el texto, lo leí, me evocó una serie de cosas y lo trabajé, pero acotando precisamente a que ese texto eh, simplemente lo tomé, pero hay otras vías por las cuales podemos entrar y quizás a lo mejor más penetrantes. En eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y la cuestión de lo que sí se hace interesante es eh, la idea, se me hizo interesante, aunque te diré, Héctor, que por eso lo dije, no la trabajé, pero, pero esta cuestión de la violencia como algo animal, ella la cuestiona. Yo incluso durante mucho tiempo asumía la tesis freudiana de la violencia como algo inherente, o sea, en el concepto de pulsión de muerte. O sea, hay una dimensión destructiva en el hombre y para Freud esta parte destructiva del hombre puede aparecer bajo ciertas circunstancias, ¿no? Arendt lo critica y dicen, para mí presuponer esa violencia inherente implicaría justificar en ciertos genocidios o en ciertas situaciones que entonces esa parte animal humana está. Y entonces cuando ella dice, no, lo que hicieron los nazis, por ejemplo, pues fue pensado, fue racionalizado, no es una cuestión. Esa tesis es más interesante, lo digo ahí, por eso la dije nada más. Hay un texto, Héctor, de Eric Fromm, que es el de la anatomía sobre la crueldad humana, en donde Fromm también cuestiona esta parte. Él dice, habría que ver si en los animales hay crueldad. Eh, y eso se me hizo interesante, aunque tengo que volver a releer el texto y a lo mejor en algún momento pueda ya hacer un trabajo directamente de eso, pero por eso lo planteé nada más como la idea que ella tiene, se me hizo interesante, pero hay que trabajarla más para ver. Incluso no solamente critica a Hannah Arendt a Freud, eh, critica también implícitamente a Skinner, quien también pensaba lo mismo. A pesar de que Freud y Skinner tienen visiones distintas teóricamente, pero los dos tenían una visión, ¿no? Konrad Lorenz también la tenía, etcétera. Y te propongo que vayamos cerrando, articulando este ejercicio. Yo, lo primero que quisiera decir es, para quienes no estudian filosofía, para quienes no son profesionales de la filosofía, el ejercicio que presenta el profesor Israel es significativo porque es poner en diálogo los problemas que vive este país y la teoría filosófica, ¿no? En ese sentido, yo lo diré en estos términos, Israel, me parece profundamente importante que hagamos este tipo de ejercicios porque es reconocer las palpitaciones que enfrenta nuestro país, ¿no? Es decir, nuestro país está atravesado por este poder y tú nos has en la exposición mostrado cómo la teoría puede llegar a ayudarnos a inteligir, a comprender nuestra realidad, la realidad esta, pues que nos carcome, que, que está aquí a flor de piel, ¿no? En ese sentido, yo diría, no sé si es posible presentarlo como conclusión, la filosofía tiene el desafío, la filosofía política en particular, no solo de teorizar la pregunta abstracta de qué sea el poder, qué sea la violencia, sino explicar eso desde la realidad específica, desde el locus, desde el contexto que vivimos.
En ese sentido, yo personalmente te agradezco el ejercicio. No sé si tú tienes alguna consideración en términos de conclusión. Pues yo nomás agradecerte que me hayas invitado, Héctor, y bueno, a las personas que también estuvieron con nosotros. Y sí, concuerdo completamente. Siempre he tenido la visión de que la filosofía tiene que, tiene que ir a donde está palpitando algo, o sea, donde hay un problema. Y creo que es cuando la filosofía puede dialogar. Lo dije en algún momento en otro evento que tú me invitaste, es cuando la filosofía se convierte en pura academia, me aburre. Siento que no es estéril eso, es un intelectualismo meramente. Gracias. Pues gracias a ti. Aquí Rosa María nos ha compartido el texto. Si me Ah, sí. equivoco, Rosa dice, Roberto Saviano, 000, cómo la cocaína gobierna el mundo. Es una referencia que nos comparte Rosa, y a lo mejor ahí en las redes sociales se puede encontrar ese texto. Sin más, vamos concluyendo este ejercicio. Yo debo pagar los promocionales de el proyecto, la institución que me tiene aquí. En ese sentido, voy a decirlo de esta manera, voy a compartir mi pantalla para promover uno de los eventos que organiza el Instituto de Filosofía. El Instituto de Filosofía tiene una área de desarrollo humano, y en esa área de desarrollo humano tenemos diversos cursos. Uno de estos cursos que tenemos es este diplomado, un diplomado en desarrollo humano evolutivo del ser humano, de tal manera que se trata de una oferta académica que busca explicar y comprender la pregunta por el ser humano y sus etapas, dimensiones, sino se trata de una comprensión, voy a decirlo en estos términos, en diálogo de filosofía y ciencias humanas, ciencias de la salud. Pues básicamente, a nombre de las autoridades del Instituto de Filosofía, Israel, pues te agradezco mucho, y agradezco a quienes nos han acompañado en la plataforma Facebook. Hoy no hubo preguntas, hoy no hubo interacción, y a quienes nos han acompañado en esta plataforma de Zoom, muchas gracias a nombre del Padre Jesús Montes, rector, del padre Benjamín Rivera, decano, y el doctor Rafael Rivadeneira Fentanes. Quien les habla y les agradece a nombre del instituto es Héctor León. Muchas gracias y buenas noches. Muchas Gracias. gracias.